recomendaciones de cuarentena. ¿Alguien tiene algo que decir, comentar? ¿No? Aparte de la Sofía que recomendó el vendedor de... ¿Cómo era? El vendedor de sueños. ¿No? Hoy esta cuestión no empieza a grabar. Ya, vamos a empezar nomás. Ahí sí. Ya chiquillos, o sea, ya chiquillas, porque no hay chiquillos acá. Entonces, la clase de hoy día es la introducción a esta nueva unidad, que es, miren, ya es nuestra unidad 3, que es sobre industrialización y urbanismo, y en particular el enfoque que yo le voy a dar a esta clase es cómo ha cambiado esta idea de el espacio vivido desde como los fenómenos económicos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en particular con nosotros que vivimos en Santiago y que tenemos una mente muy centralista, lo vamos a ver en función de la ciudad de Santiago, cómo ha cambiado en términos de estructura, ¿ya? Y además yo les he insistido harto que es uno de los temas que me entusiasma mucho, y ya que es la última vez que voy a hacer este curso, porque se acaba esta asignatura, aprovechar de poder contarles lo que he podido investigar y lo que me gusta y los enfoques que le quiero dar como a esta unidad. Entonces, les decía que esta es la introducción. Por lo tanto, vamos a repasar un concepto que yo les propuse al inicio del año, que tiene que ver con esta idea de espacio vivido. Luego vamos a hacer como un resumen como de lo que ya vimos y hacia dónde yo quiero apuntar como esta unidad. Entendiendo que el día de hoy la clase es mucho más corta y es difícil como plantear actividad. Por lo tanto, para mañana vendría a ser la clase de actividad y luego como de revisión de esa actividad. Ya. Bueno, yo les mostraba este esquemita a principio de año con la idea de hablar un poco y de instalar un concepto que a mí me parece fundamental cada vez que pensamos en la ciudad, y es entenderla como un espacio vivido. Y aquí yo les había puesto una cita que dice como que el espacio vivido es la experiencia de habitar un espacio que es cargado de sentido desde los diferentes procesos sociales, ¿ya? Entonces, un concepto central, por lo tanto, que vamos a tener para nuestro curso, especialmente en esta tercera unidad, es sobre cómo nosotros pensamos este espacio y comienza a ser propio por nosotros mismos, que somos quienes lo habitamos y vivimos, ¿ya? Tiene que ver con esta experiencia de habitar el espacio que está cargado de sentido desde los diferentes procesos, como les decía, que vivimos. ¿Y qué tipo de procesos son ellos? Son esos. Por una parte, las actividades y acciones que realizamos de manera cotidiana. Hoy día ya no tanto porque estamos encerraditos y encerraditas, pero cuando nosotros pensamos en nuestra ciudad, en la ciudad de Santiago, la memoria o en la imagen que tenemos de nuestra ciudad de Santiago está muy vinculada a aquello que hemos hecho, a aquello que hemos realizado, ya sea como estudiar, como ir a comprar, como juntarnos con amigos, como lugares donde seguramente participamos de un concierto, de una actividad cultural, de una actividad política también. O incluso como momentos mucho más íntimos, quizás donde nos tratamos como de abstraer un poco como del mundo y tenemos nuestros espacios preferidos en la ciudad que nos acogen o nos hacen sentir más seguros, etc. Entonces, este espacio vivido, ¿a qué lo quiero llevar o a qué lo quiero intencionar? Es que forma parte de nuestra experiencia cotidiana y que queda contenida en el espacio formal. ¿A qué me refiero con eso? Que el espacio formal son las calles, los edificios, las plazas, todo como el aspecto urbanístico de la ciudad, pero que el espacio vivido va a ser eso más mi vivencia en ese lugar. Entonces yo les decía que no es lo mismo mi forma de sentir la plaza de Maipú que la que ustedes tienen. Por ejemplo, mi forma de ver la plaza de Maipú es súper laboral. Yo a Maipú voy siempre por temas laborales, siempre he ido por esas cosas. Muy pocas veces he ido a Maipú por otras razones que no sean como por trabajo. Probablemente ustedes lo tengan asociado a su, quizás, no sé, experiencias de niñas, eh, quizás más vinculada a la familia, o también estudiantiles, porque está muy cerca del colegio, quizás de repente se van después del colegio a la plaza, o quizás está súper vinculado a temas amorosos, se juntarán ahí con alguien que les gusta, bueno, qué sé yo, como que... y por eso va a estar atravesada como esta idea de la ciudad
por los diferentes discursos y prácticas que hayan sobre esos espacios, ¿ya? Por ejemplo, yo también hay otra cosa que no puedo dejar de pensar cuando voy a Maipú y es en todos los hitos históricos que sucedieron ahí. O sea, para mí el Templo Votivo Maipú no es más que el lugar donde se dieron el abrazo Bernardo Higgins y San Martín. Como que va, mi mirada, mi forma de sentir ese espacio va más allá de lo religioso incluso. Para mí es eso, como pienso de hecho en Maipú siempre asociado como a estos héroes de la independencia y que quizá ustedes ni se acuerdan. Entonces, por eso me daba risa que durante una protesta hayan botado un cañón, porque decía como, qué mal, porque es parte de la memoria de la comuna. Eh, entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? De saber entender que en la ciudad hay vidas, hay vidas que residen y que conforman y van definiendo de manera súper silenciosa, en el fondo, las formas en que se va a usar la ciudad y el sentido que les vamos dando a los espacios y que muchas veces son directrices también para la propia planificación de la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día no podríamos pensar la zona de Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le quieran llamar ustedes, no podríamos pensar ese espacio con edificaciones y con estas torres, por ejemplo, gigantescas. No podríamos pensar ese espacio así, porque es tanta la memoria que está acumulando ese lugar, son tantas las visiones que se atraviesan en ese espacio, que indudablemente cualquier cambio que haya en Santiago va a tener que tener en consideración esa memoria histórica, ¿ya? Y esa memoria que está asociada, recuerden que por memoria son quizás un sinónimo es el recordar, es el tener muy presente distintas formas de vivirlo y también de perspectivas, porque así como yo lo vivo de una manera, es probable que otras personas lo hagan de otras formas. No es lo mismo bueno, para mí, por ejemplo, pensar en Plaza Italia o Plaza Dignidad como para las personas que habitan ese lugar, por las personas que lo circunscriben. Y tampoco es lo mismo aquellos que quizás no vivieron el 18 de octubre porque ya han fallecido, pero que de alguna manera esa memoria sigue presente, ¿ya? Para mucha gente la Plaza Italia solo alcanzó a ser Plaza Italia y solo alcanzó a ser, por ejemplo, el espacio que recogió a todos los hinchas de la selección chilena y que fueron a celebrar esos triunfos. Quizá hoy día tenemos más borradas esas ideas, pero para eso también sirvió, para eso también fue espacio la Plaza Italia. Eh, entonces, y mucha gente que ya falleció y que no pudo ver el 18 de octubre, que dejó marcado el espacio de la Plaza Italia con sus recuerdos, con sus formas de vivir, ¿ya? Que son muy distintas a aquellos, por ejemplo, que van a Plaza Italia, Plaza Dignidad, y que se constituyen como primera línea, aquellos que, ¿por qué no? Los carabineros, quienes tienen otra misión y seguramente su forma de ver la Plaza de Dignidad o la Plaza Italia y su forma de sentir ese lugar es muy diferente al nuestro. Y por eso también es interesante, y eso es lo lindo quizás de la ciudad, que de alguna manera logra recoger, logra hacer sentir, logra como hacer emerger todas esas emocionalidades, todas esas vivencias y todos esos pensamientos que son tan disímiles entre sí. Quizás eso es lo más democrático que pueda tener una ciudad. ¿Y por qué? Porque por más que lo queramos, Plaza Italia o Plaza Dignidad no va a ser borrado. No va a ser borrado y va a seguir siendo el espacio para que individualmente podamos sentir, podamos reconectarnos con todo ello. Tiene mucho de místico, tiene mucho de vivir una existencia diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿ya? Yo creo, y por eso a mí me fascinan las ciudades, porque creo que se quedan con esas energías también. Bueno, de hecho hay teorías sobre eso, de que las materialidades son capaces de contener energía y probablemente en lugares donde hay mucha gente que sufre, mucha gente que está muy feliz y donde hay un manejo de energía súper importante, es probable que esos muros, ese asfalto, esa estatua, tengan algún tipo de energía que también se nos traspase, quienes quizás no hemos vivido como un hito en particular. No sé si van como entendiendo lo que quiero decir, que tiene harto como de poesía en todo esto, pero creo que eso es lo lindo de la ciudad. No sé si me van entendiendo, van comprendiendo cómo hacia dónde quiero llegar con esta idea. Ya, la Sofi Campuzano dice que entiende. Las demás chiquillas,
La Sofía Campos también. ¿Y las demás me entienden o sienten que, o quieren que sea más concreta de repente? No, yo no entiendo, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, otra frase. Bueno, a todo esto, quizás estoy siendo un poco patuda al explicar esto, porque no he transparentado que estas tampoco son ideas mías. Indudablemente, este concepto de espacio vivido, ojalá lo hubiese inventado yo, pero no es así. Yo esto lo saqué de un... ¿Por qué se refiere? Ah, ya, qué buena pregunta la de la Josefa. Dice que ¿por qué me refiero a algo democrático? Voy a anotarlo acá porque inmediatamente te respondo esto. Eh, democrático. Qué buena pregunta porque algunos dicen que no lo es. La respondo inmediatamente, deja terminar esta idea sobre de dónde saqué finalmente como la autoría de este concepto y de estas ideas que son de Enrique Aliste, que es un historiador, geógrafo, no, creo que no es historiador, que es solo geógrafo, es un académico, quien en su texto se llama Imaginarios, Discursos y Representaciones, eh, se refiere a este concepto y él hace, él, no sé si lo inaugura, pero sí es uno como de los grandes representantes aquí en Chile de hacer una geografía diferente, una geografía que no solo esté asociado como a lo científico, por así decirlo, sino que esté totalmente atravesado por lo que vive la gente, por los sentires, así como la historia está súper atravesada por las experiencias, por las emociones, por los sentimientos de la gente, o debiese siempre estarlo, la geografía también, ¿ya? Eso es lo que él propone. Eh, y bueno, yo saqué estas ideas porque él fue mi profesor, uno de mis profesores de tesis, entonces eh, encontré, siempre me gustó como la perspectiva que tomó o que toma a la hora de abordar como estas cosas. Y hace sentido también a lo que propone el currículum, porque habla de que ojalá la ciudad no se vea netamente desde lo arquitectónico y urbanístico, que es bonito, que es muy entretenido además, eh, como lo hace más o menos City Tour, sino que esto tiene que estar atravesado por dinámicas sociales. ¿Y por qué hablo de lo democrático? Qué importante es esto. Porque en la ciudad se entiende o debiese entenderse, de acuerdo a cómo, por ejemplo, los griegos proyectaron que fuera, como un espacio de la democracia, que diera lugar a todo tipo de formas de expresión. Insisto en lo bueno de esta pregunta porque Alfredo Yar, que es un artista visual chileno. El otro día yo veía un documental de él, hace muchos años yo me encontré con una obra de él en la Torre Telefónica, le seguía el rastro y hace poco tuve la oportunidad de ver su documental. Él, una de sus obras fue intervenir, ¿cómo se llama este lugar en Estados Unidos que tiene muchas luces y mucha publicidad? Ay, ¿cómo se llama este? Que está en Nueva York, creo. No, el Wall Street. Bueno, el Wall Street. No, parece, Es Fear este, State, dice la Sophie. parece que es esa, a ver. Sí, porque Wall Street es la parte financiera. Ay, no sé, yo que no he viajado para allá, no me alcanza mi... A ver, espérenme. No, esa es el rascacielos. A ver, espera, ¿cómo se llama este lugar? Donde hay muchas luces. Ya, bueno, filo. El que decía la Sofía es este edificio, ese rascacielos muy alto. El Time, no, ay, no sé cómo se llama. Bueno, pero ustedes saben a qué me refiero. Times ¿Cómo? Square. Times Square. Parece que ese es. A ver, Time Square. ¿Cómo se dice? Ustedes que tienen inglés. Se dice Times Square. Sí, ese es Times Square. Sí. A ver, les voy a mostrar de hecho. Bueno, él dice que Alfredo Yars tuvo la posibilidad, es un artista, yo le decía chileno, que, a ver, Alfredo, a ver, aquí está, se lo voy a mostrar. A ver si se entusiasman y ven el documental. Times Square, ahí decía la Sophie Campuzano también. Ya, a ver si les muestro esto, asociado a la pregunta que hacía la Josefa, porque es súper importante. Ya, aquí si pueden ver él en los años 80, si no me equivoco, hizo esta intervención en
en Estados Unidos, en este lugar como súper concurrido, porque él asegura de que en realidad la ciudad no es democrática. Dice que de hecho está totalmente como mercantilizada, a tal punto de que este lugar, el Times Square, es como lo más representativo de esa mercantilización al estar lleno de publicidad. Dice, este no es el espacio de la ciudadanía, este es el espacio de las marcas, el espacio de la publicidad, por lo tanto, aquí el espacio, no sé, me imagino yo, del Jumbo, del Líder, de marcas como MAC, de H&M. Entonces, él cuando tuvo la posibilidad en esta pantalla, en ese momento decía que este lugar no estaba tan invadido por publicidad como lo está hoy día, que hoy día en las noches, bueno, por lo que hemos visto, está como lleno es tanta la publicidad que se ilumina solo el lugar. Entonces, si se fijan aquí la intervención es de que es decirles a Estados Unidos de que ellos no son América y que era la primera vez en el fondo de mostrar que Estados Unidos no es América, sino que América es todo un continente, ¿ya? Eso lo hace en los años 80 con el propósito de apropiarse de la ciudad, con el propósito de darle un carácter de ciudadanía a la ciudad, aunque parezca contradictorio porque la ciudad viene precisamente de ese concepto de los ciudadanos, de lo democrático. La ciudad se piensa como lo público, como el espacio que contiene lo público, y lo público como aquello donde yo puedo y puedo hablar y participar sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de norma, o sea, sin norma de lo social, pero en el fondo donde mi opinión, mi forma de ver las cosas va a tener cabida. A eso se refiere con lo público y con lo que tiene y con lo que nos concierne a todos, ¿ya? La ciudad, eso es lo que busca, finalmente. La ciudad es el espacio físico que va a acoger a esta expresión abstracta de lo público, de los ciudadanos, de participar de la política, ¿ya? Porque se entiende que en la ciudad, en este espacio público, yo doy mi opinión y voy a poder tener un impacto en lo que pasa como en mi vida, de alguna forma. Y eso es algo que acuñan los griegos, de lo cual nosotros somos súper, mega herederos, porque la plaza, y lo vimos haciendo este recorrido histórico, la plaza es como el lugar emblemático para eso, que es donde antiguamente se reunían los ciudadanos, estos hombres libres, mayores de, no sé, de 18 años, que habían nacido en Atenas, donde se reunían a conversar de la política y de decidir sobre la política. Eso llega hasta el día de hoy. Por eso se entiende que es el espacio como de lo democrático, porque es así como históricamente se ha pensado la ciudad. Ahora, a mí me hizo mucho sentido cuando yo escuché a Alfredo Yard decir que hoy día parece que la ciudad no es tan democrática como quisiéramos que fuera. ¿Por qué? Porque está llena, y es verdad, está llena de marcas, de publicidad que pareciera ser como el rayado de cancha que tienen como las empresas en nuestra ciudad. Y porque además prácticamente todos los edificios y todas las construcciones son de carácter privado. Y me daba sentido cuando, por ejemplo, yo iba para el centro de Santiago y veía un GAM, por ejemplo, totalmente intervenido por expresiones de la gente, porque hay de alguna manera una forma de reapropiarse del espacio. Pero si se fijan, la ciudad es tan amplia, es tan democrática en ese sentido, que aunque los grafitis algunos encuentren que sean feos, que ensucian, lo que sea, igual la ciudad da el espacio para eso. A eso me refiero con lo democrático, que uno igual lo puede hacer. Quizás te lo borren, quizás tú lo vuelvas a hacer, pero te da la oportunidad de hacerlo, porque tú en tu casa no haces eso. Tú en tu casa no es que estés como librándote en batallas con tu familia sobre marcar las paredes de tu casa diciendo, este es mi lugar. De repente tu pieza, pero el living, por ejemplo, que es el lugar de todos, no hay como esa idea de apropiación, porque el espacio privado no está hecho para eso. No sé si me logro explicar. En esta idea súper arraigada desde lo histórico sobre la diferencia entre lo público y lo privado, la ciudad como la representante de lo público es la representante también de lo democrático y la que tiene que dar cabida a la pluralidad de opiniones y de visiones de ver las cosas. Por lo tanto, cuando planificamos arquitectónicamente, tenemos que hacernos cargo de esas múltiples experiencias, de esas múltiples memorias, de esas múltiples perspectivas que tienen y contienen a la ciudad. De lo contrario, ¿qué es lo que sucede?
nos vemos enfrentados, por ejemplo, como pasó en Bolivia, con ese edificio que hizo Evo Morales, que era gigantesco y que a la gente le perturbó, que a la gente no le gustó, porque pasó a llevar sus memorias, sus experiencias asociadas al, a ver, les voy a mostrar como el edificio Bolivia, a ver si está, el que hizo Evo Morales, la Casa Grande del Pueblo. Miren, mucha gente se sintió muy como, y de hecho es horrible, si se fijan, porque pasa a llevar una memoria, pasa a llevar una experiencia, pasa a llevar incluso como lo estético, al hacer una cosa gigantesca, medio parecido al Costanera, con espejo, y a la gente no les gustó eso porque los pasaron a llevar. Y es algo muy parecido que quizás nos pasó cuando vimos de repente, no sé, la misma torre costanera, o cuando vemos esas torres gigantescas en el centro de Santiago, que pasan a llevar nuestras memorias y nuestras formas de entender y de vivir y de querer que sea también nuestra ciudad. No sé si se entiende, Josefa, a lo que voy como con lo democrático, Sí, sí. ¿sí? Entonces, eso, como que el, en la ciudad finalmente, y eso, por eso es súper importante defender el espacio de la ciudad, vamos a volver allá porque esto es muy feo. Eh, ¿Por qué? Bueno, una de las razones por las cuales hay que estudiar historia es por este tipo de cosas, por defender también nuestros espacios patrimoniales. Ya esto tiene mucho también que ver como con el patrimonio. Eh, Hay un autor, se llama Pierre Nora, que decía, a mí me hizo mucho sentido esa frase, decía, si los pueblos tuvieran memoria no necesitaríamos monumentos o espacios que las contengan. Si nosotros realmente tuviéramos una memoria de lo que es Chile, de nuestra historia, etcétera, no necesitaríamos, por ejemplo, museos, no necesitaríamos como espacios que nos hagan recordar. Por eso es tan importante defender los lugares, porque como nosotros somos personas de tránsito en este mundo, nuestras memorias, indudablemente, nuestras historias se van a perder en muchas otras historias que quieren ser igual de importantes que nosotros. Entonces, de allí lo importante de saber establecer espacios visuales, de mantener barrios que den cuenta de cómo fuimos antes. Porque si no nos damos cuenta, si no nos hacemos esa memoria, nos va a pasar esto que trata de denunciar Alfredo Yar, que es de un país que se le olvida que la palabra América habla de un continente y no de un país, pero ellos se atribuyen ser representantes de todo el continente, ¿ya? Por eso se habla de los americanos. Entonces, por eso siempre es importante como estar, por eso, bueno, por una parte aprender historia, también para defender nuestros lugares, para saber argumentar de por qué es importante no derribar, por ejemplo, ciertos lugares o no trazar de alguna manera ciertas, no sé, calles y cosas así que puedan pasar a llevar múltiples experiencias, y no solo es como por el valor de la historia en sí misma, así como, ah, por aquí pasó Pedro de Valdivia, no se trata de eso, sino que también se trata de ser respetuosos con las vivencias individuales, donde probablemente hubo gente que allí amó, que allí trabajó, que allí, no sé, transitó por ahí, lugares donde, chiquillos, eso a mí me parece súper como cuático, llamarlo así, disculpen la expresión, pero por ejemplo, si ustedes cuando pasen por el centro de Santiago, piensen que muchas de esas casas que son gigantescas en el centro de Santiago, las mujeres parían, ahí se engendraban nuevas vidas, las mujeres en esos lugares parían, y en esos lugares son hoy día donde los estamos haciendo desaparecer. Nosotras como mujeres hoy día no estamos pariendo en nuestras casas, lo hacemos en las clínicas, en los hospitales. Pero antiguamente, en el siglo XIX, principios del XX, hasta mediados del siglo XX por lo menos, las mujeres parían en sus casas. Por lo tanto, cuando votamos las casas, no solo estamos votando la historia familiar, sino también estamos borrando la historia de nosotras como mujeres. De nosotras, y eso también es súper importante, ahora que estamos reunidas solo mujeres acá, votar casas implica borrar el espacio de lo privado. Y así como siempre la ciudad se ha pensado, lamentablemente, como el espacio de lo masculino,
la casa es el espacio también de lo femenino. Y de alguna manera se nos está borrando nuestra propia historia. Y eso también no es casual. No es casual de que sea tan fácil llegar y derribar casas, así como así, y no sea tan fácil, por ejemplo, derribar instituciones políticas, que siempre han sido el espacio de ejercicio o el espacio que habitan los hombres. Entonces, si lo piensan, incluso hasta esas pequeñas decisiones tienen que ver con nuestra memoria. Ojalá que quizás... ya, vaya nomás, Sofi. Muchas gracias por avisarme. Vaya nomás. Entonces, ojalá de repente, no sé, ahora se me acaba de ocurrir, como, ¿por qué no tener una casa del centro de Santiago, dejarla como un espacio de memoria para hablar sobre cómo es lo femenino, cómo fue lo femenino durante muchos siglos de nuestra historia? Cómo se armó una identidad, cómo se armó el género, cómo se instauró una forma de ser mujer en Chile a partir de esos espacios, de esos rincones, que solo los únicos recursos que tenemos para saber cómo era la vida de las mujeres es a través de la literatura o las cartas. Pero indudablemente eso también está asociado como a cierto tipo de mujeres. Entonces, y también, bueno, también son lugares donde se festeja, no sé, me imagino yo que hay una serie como de memorias que hoy día estamos destruyendo, estamos pasando a llevar a la hora de derribar ciertos lugares y de reemplazarlos por otros, ¿ya? Eso, entonces, volviendo como a este concepto inicial de espacio de lo vivido, en el fondo es algo, bueno, que siempre está en permanente transformación, porque tiene que ver con las muchas personas que habitan esos lugares, y que, por lo tanto, también se cruzan distintas perspectivas, experiencias desde donde se va construyendo. Y, por ejemplo, algo que les iba a comentar es que, por ejemplo, les iba a dar un ejemplo sobre Santiago, que Santiago, al menos como ciudad, así grande, hasta hace poco tenía como 3 formas de entenderlo. Esto lo saqué el año pasado antes del estallido social, por lo tanto, ahí y antes de la pandemia, así que por lo tanto hay otras miradas que están en Santiago, pero Santiago hasta principios del año pasado, tenía como tres formas de ser entendido. Por una parte estaba el Sanhattan, que este polo de negocio, este lugar financiero. Pedro Lemebel tiene una crónica sobre donde desarrolla esa idea del Sanhattan. También está el Santiasco, que es esta forma como de ver la ciudad súper negativamente porque es súper contaminada, llena de gente, súper caótica, y mucha gente también le habla como de esa forma. Y por otra parte está como el ciudad de las bicicletas de América Latina. Yo no sé si ustedes sabían que Chile, en algún momento, hasta por lo menos al principio del año pasado, era considerada, así como, creo que es Dinamarca, la ciudad de las bicicletas en Europa. Chile era en América Latina ese lugar, porque aunque ustedes no lo crean, es uno de los países donde más bicicletas hay en circulación. Y probablemente esto, con el problema del metro y del transporte, aumentó aún más, porque mucha gente tuvo que buscar opciones para poder movilizarse. Y probablemente hoy día se sumen a estas otras formas de entender Santiago, también como desde la mirada del estallido social, y hoy día desde un foco de la pandemia. Hoy día sabemos que hay muchas regiones del país que rechazan Santiago porque nosotros somos el foco de la pandemia, somos el foco de la infección, de la muerte. Eso somos hoy día Santiago. Y probablemente con los números, cómo se disparen, Santiago también quede marcado como el espacio de la muerte, ¿ya? Y no solo de la muerte a través de la pandemia, sino de la muerte a través de otras vivencias. Lamentablemente hemos vivido como a través del estallido social o a través de la violencia de género, que Santiago también lidera ese tipo de como índices, cosas así. Entonces, bueno, lo que nosotros hasta ahora entonces vimos fue la ciudad en términos, es la ciudad occidental en el fondo, pero de la cual nosotros somos herederos. La vimos desde distintas edades, la edad antigua, Grecia y Roma, bueno, también vimos la mesopotámica, la egipcia, luego vimos la ciudad medieval, la de la alta y baja edad media, y terminamos viendo la ciudad industrial. Desde mañana vamos a iniciar ya lo que es la ciudad
de Santiago, pero como una representación también de la ciudad latinoamericana, ¿ya? Porque la ciudad de Santiago no es diferente a cómo se pensó la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Lima, La Paz, Asunción, etcétera. No es muy diferente y de hecho vamos a ver una película, no mañana, sino la próxima semana, que se llama La Estrategia del Caracol. La vamos a ver porque es muy representativa de cómo se dieron los procesos y cómo se vincula la experiencia de las personas con la forma en que se construye una ciudad, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros, bueno, vamos a ver esa película, vamos a hacernos una idea de cómo es la ciudad latinoamericana para iniciar de lleno lo que es el análisis de la ciudad de Santiago, de cómo se va pensando. Aquí un mapa, un plano de la ciudad de Santiago que funda Pedro de Valdivia en 1541 y un mapa que es súper intencionado, donde solo destaca a aquellas personas que tienen cierto poder y que son en su mayoría hombres, no están las clases populares aquí graficadas. Luego, el cómo se va a pensar desde las reformas que haga Vicuña Maquena, que a mí me parecen fascinantes para estudiar. Y finalmente el cómo es hoy día y cómo es representada la ciudad de Santiago. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo que comentar. Si les entusiasma lo que se viene. Si quizás les gustaría que yo hiciera como tuviese cuidado con ciertos enfoques, que le pusiera más ojo en algo. Yo encuentro que está bien, a mí me gusta. Sí, está interesante la materia. Qué bueno que les parezca interesante, me alegro. Bueno, chiquillas, eso sería entonces la clase de hoy día. Para mañana